meditar en su palabra. Su palabra nos dice que debemos orar por las autoridades, por toda persona colocada en autoridad y eminencia. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos por sus ministros, sus colaboradores, toda persona en autoridad. Señor, que mediante el conocimiento de tu palabra ellos puedan impartir decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador. Señor, oramos también por aquellos hermanos y hermanas, amigos y familiares que se encuentran atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Oramos, Señor, para que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que su soberana voluntad tiene para cada uno. Señor, de la misma manera pedimos que tomes el control de nuestras mentes y corazones para poder obedecer tu palabra. Señor, continúa siendo el invitado especial, el invitado de honor, presidiendo este programa de principio a fin. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Pues nos preparamos para la celebración del Día del Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que el modelo de paternidad por excelencia es Dios. Por eso lo celebramos, por eso les invito a cantar el himno número 7 a nuestro Padre Dios. Vamos a cantar el himno número 15, el himno "Cuán grande es Él".
cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Cuán recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores alcanzar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Cuando recuerdo del amor divino que Padre Jesús, que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Cuando el cielo me llame a su presencia, anunciará al cielo desierto. Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Ahora, hermanos, vamos a estar de pie una vez más para cantar la alabanza, Tú eres Rey. Asombroso por naturalezas, en el trono de victoria, recibes a su gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, lleno de gloria, lleno de honor, lleno de toda adoración. Tú eres Rey.
madre, asombroso por naturaleza, en trono de gloria, vestidos hacia gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Tome su asiento, hermanos y hermanas. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el fruto del Espíritu, la bondad. El fruto del Espíritu, la bondad. Escuchemos con atención y reverencia. Permítanme empezar este mensaje presentándoles frases célebres sobre dos temas muy, pero muy importantes: la benignidad y la bondad, que constituyen dos aspectos de ser imitadores de Cristo y así reflejar esa conducta hacia los demás. Y escuchen estas frases que no son mías, son de otras personas. Nada es tan fuerte como la benignidad y nada tan benigno como la verdadera fortaleza. Esto lo dijo San Francisco de Sales. Otra más. La benignidad es la capacidad de soportar reproches y desaires con moderación. Sin embargo, sin embarcarse rápidamente en la venganza ni dejar inducir a la ira, sino permanecer libre del rencor y de la rivalidad, y poseer tranquilidad y estabilidad de espíritu. Esto lo dijo Aristóteles. En nuestro áspero y agreste individualismo asociamos la benignidad con debilidad y la consideramos blanda y sin carácter. Nada que ver con eso. La benignidad engloba cualidades envidiables como dominar la fuerza, guardar la calma y mantenerse pacífico en un ambiente acalorado, tener un efecto tranquilizador sobre quienes tal vez estén enfurecidos o fuera de sí, y poseer el tacto y la gentil cortesía que motiva a otros a retener la autoestima y la dignidad. Y este pensamiento, que está un poco largo, lo dijo Charles Swindoll. Otro más. La benignidad es fuerza bajo control.
es la capacidad de mantener la calma, pase lo que pase. Y es Elizabeth George. Otra más. Solo los débiles son crueles. Solo los débiles son crueles. Solo de los fuertes se puede esperar benignidad. ¿Se dan cuenta? Solo los débiles son crueles. Solo de los fuertes se puede esperar benignidad. ¿Quién lo dijo? Leo Buscaglia. La grosería, el grito, la rabia y el vocabulario soez son imitaciones de la fuerza en boca del débil. Este es anónimo. La mente más prodigiosa conoce el poder de la ternura. La mente más prodigiosa conoce el poder de la ternura. Y esto lo dijo Robert Browning. Es tan fácil reír, es tan fácil odiar. Hacen falta agallas para ser tierno y benigno. Stephen Morrissey. Jesús nunca trató mal a nadie solo porque lo hubieran tratado mal a él. Los encaró con espíritu benigno y de ahí siguió amándolos. Joyce Meyer. Una más. Una palabra amable, una mirada tierna, una sonrisa bondadosa pueden obrar maravillas y lograr milagros. William Hazlitt. Cuanto más goza una persona del favor de Dios, más tierna es. Y esta es una frase del célebre Martín Lutero. Cuando más goza una persona del favor de Dios, más tierna es. La verdadera dificultad de la vida es mantener nuestro corazón dulce y tierno en las circunstancias y experiencias más duras. Bill Vaughan. Por la gracia de nuestro buen Dios, como iglesia estamos durante este año meditando el tema general, caminando en el Espíritu. El mes pasado nos correspondía meditar sobre la benignidad, que es una virtud que sobresale en el mundo de crueldad y egoísmo en el cual nos encontramos hoy. Es una cualidad atractiva, la cual no solo se expresa en nuestro rostro, sino también por medio de nuestras palabras y acciones. La benignidad es un atributo que debe caracterizar a todo creyente, pues es el reflejo de Cristo en nosotros, si nos llamamos cristianos. En este mes de junio nos corresponde la bondad. Y en Gálatas capítulo 5 dice que la bondad es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Esta afirmación refiere tácitamente otra realidad. La bondad cristiana solo se produce en el corazón regenerado. Esto quiere decir que un acto de bondad como ordinario se calificaría, por ejemplo, el dar pan a un necesitado, no es un fruto del Espíritu en sí mismo cuando proviene de un hijo de Adán, de un hijo que viene de una descendencia pecaminosa. En estos casos se trata de la gracia común, de la misma gracia que hace que los malos alimenten a los suyos. ¿Y cómo lo demostramos bíblicamente? Voy a leer Mateo 7, 9 y 10. Mateo 7, versículos 9 y 10 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
El niño del ejemplo de Jesús aquí en estos versículos pidió a su padre pescado y pan, elementos muy necesarios. Si el niño hubiera pedido que le dieran una serpiente venenosa, ¿se la hubiera dado el padre sabio? ¿Se la hubiera dado el padre? No, claro que no. A veces Dios sabe que tenemos serpientes en nuestras oraciones y Él no los concede, no nos los concede. A medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir cosas para nosotros y luego Él sí nos las da, porque como lo conocemos a Él, pedimos de acuerdo a su voluntad. Y permítanme leer Mateo 5:45. Mateo 5:45. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo mismo que Dios envía la lluvia y hace que el sol brille sobre justos e injustos, así deben los discípulos de Jesús prodigar amor a sus amigos y a sus enemigos. Y ahí está el problema. Se trata de la bondad que nace del corazón de Dios hacia el corazón de sus hijos y que obra en nosotros a favor de los demás en el carácter y la conciencia de Cristo. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Gálatas 5 para leer dos versículos, el 22 y el 23. Gálatas capítulo 5, voy a leer dos versículos, el 22 y el 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Notemos, hermanos, en estos versículos que no dice, y escuchen bien, los frutos del Espíritu. Así no está diciendo el versículo, los frutos del Espíritu, porque aquí está nombrando a 9, pero no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Él. Podríamos compararlo con aquel fruto que tiene varias propiedades diferentes. El fruto es producido por el Señor Jesús usando al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Dios quiere vivir su vida a través de nosotros. Por tal motivo insisto en que nunca se nos pide que avivemos la vida cristiana. Se nos pide que permitamos que Dios viva su vida a través de nosotros. Eso es lo que se está pidiendo. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana por sí mismo, no. Venimos de una vieja naturaleza pecaminosa que no puede producir ningún fruto del Espíritu porque siempre nos lleva a hacer el mal. Este fruto se manifiesta en 9 características que se encuentran en la personalidad y en la vida de Jesucristo. Curiosamente son 9, al igual que el número de los dones del Espíritu, también son 9. Estos, al igual que aquellos, no los obtendremos por méritos propios ni por voluntad humana. Estos nacen de una manera natural en nuestras vidas, como nacen los frutos de los árboles. Sí, el único requisito es que la rama esté sujeta al árbol. Ese es el único requisito para que en su tiempo nos dé el fruto. Si en nuestras vidas no se ven los frutos, es que no estamos tomados bien de la savia que es el Señor Jesús.
Los frutos son los que dicen cómo somos y cómo estamos. Y vamos a la Biblia, Mateo 7, 16 al 29. Mateo 7, voy a leer los versículos 16 al 20. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta evidente que nos tenemos que hacer aquí en este momento es: ¿estamos viviendo en el Espíritu o nuestro diario vivir es en la carne? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne? Estos 9 frutos que usted encuentra aquí en Gálatas 25, 22 y 23 se pueden dividir a su vez para un mejor estudio en 3 grupos diferentes, porque son 9, vamos a dividirlo en 3 grupos de 3. Y ponga su ojo en el versículo 22. Los 3 primeros, en Gálatas 5, 22, los 3 primeros dicen amor, gozo, paz. Entonces, los 3 primeros de Gálatas 5, 22, los 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios. Los 3 primeros frutos del Espíritu. Los 3 siguientes, paciencia, benignidad, bondad, se refieren a nuestra relación con los demás, con el prójimo. Y los 3 últimos, fe, mansedumbre y templanza, hacen referencia a nosotros mismos, Miren, hermanos, en esta mañana, de estos frutos del Espíritu, bondad, que se refieren a nuestra relación con Dios, con los demás, es que vamos a meditar en esta mañana. De este grupo de 3 vamos a tomar la bondad, que es el que nos relaciona con los demás, con el prójimo. Y de esto vamos a hablar a continuación. Y en primer lugar, veamos las características de la bondad, porque vamos a hablar de la bondad. Bueno, la bondad como fruto del Espíritu es única. El significado del término griego es agatosune, que proviene de agatos. Esta palabra significa bien. Bondad significa bien. En este caso, el término tiene una connotación moral. Es el principio de recibir de Dios y dar beneficio al prójimo. Eso es el resumen. Recibo un beneficio de Dios y por consiguiente doy un beneficio a mi prójimo. En el presente contexto, ya que es mencionada después de la benignidad, se refiere especialmente a la generosidad de corazón y de hecho. Y permítanme leer Efesios 5, 8 y 9. Efesios 5, 8 y 9. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. Y para andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice que la luz de la santidad de Dios, o el fruto de la luz, produce en nosotros solo cosas buenas, rectas y verdaderas, porque eso dice el versículo 9.
La bondad se opone a toda amargura, a toda furia, a todo enojo, a toda palabra áspera, a toda calumnia. Se opone la bondad a todo aquello. Y toda clase de mala conducta se opone a la bondad. Y voy a leer Efesios 4:31. Efesios 4:31. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si nosotros tenemos el fruto de la bondad en nosotros, no vamos a tener nada de estas características que dice el versículo 31 de Efesios 4. Quítense de vosotros. No dice 1, 2, 3, 4. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Esa malicia que usted ve una persona y ya nunca piensa bien de esa persona, siempre piensa algo mal. Toda malicia, toda. No es posible producir bondad y al mismo tiempo cualquiera de estos pecados que acabo de leer. No. El fruto del Espíritu, la virtud de la bondad, ocurre de la obediencia a la palabra de Dios. No que siendo obediente se produzca el fruto, no. Sino que la virtud del fruto es la obediencia. Y esta obediencia surge de la misericordia de Dios hacia nosotros y se alimenta de nuestra santidad, de una voluntad regenerada que quiere amar y ser bondadosa para la gloria y honra de nuestro Dios. Tener bondad, hermanos, es ser generoso y amable, como Jesús. Tener bondad es ser generosos y amable como Jesús. Él practicaba las excelencias espirituales de modo perfecto. Nosotros en la fe podemos participar de estas virtudes cada día cuando asistimos a los nuestros con cariño regenerado y también cuando abrazamos amorosamente en la calle o en la escuela, en el trabajo, al prójimo con un calor humano y impregnado del amor de Dios en nosotros hacia ellos. ¿De dónde hay, hermanos, de donde hay amabilidad y generosidad cristiana? De donde hay amabilidad y generosidad cristiana, hay una bondad redimida. Donde hay amabilidad y generosidad cristiana, hay una bondad redimida. Es esta bondad la que ve el mundo perdido para reconocer en nosotros a Jesús. Es esta bondad la que el mundo perdido va a reconocer a Cristo cuando vea en nosotros esas acciones. Es por esto por lo que la bondad evangélica es tan distinta a la del mundo, porque sale al encuentro del otro con la firme intención de ofrecer el mensaje de redención por las almas perdidas. El que tiene esta bondad siempre está abierto para los demás, así como Jesús lo estaba para los demás y nos dejó ejemplo. Y quiero leer Juan 6:37. Por eso siempre les digo, hermanos, hay que erradicar de nuestra vida el egoísmo. Si no erradicamos el egoísmo, jamás vamos a tener los frutos del Espíritu como obra en nuestras vidas. Y Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero hay personas que vienen a nosotros y nosotros, sin embargo, no le recibimos. Y el ejemplo de Jesús es: y al que a mí viene, no le echo fuera. A veces estamos cargados de tareas que nos interrumpen y allí nos volvemos ásperos y descorteses con quienes nos rodean o con quienes nos están llamando. Es bondad y generosidad lo que este mundo necesita y pide a gritos un poco de compasión y de ternura. El espíritu de benignidad reconforta a otros. Y permítame leer Romanos 15:14. Romanos 15:14. El espíritu de bondad, de benignidad, reconforta a otros. Y Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, ¿qué dice ahí? Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Pablo estaba reconociendo en estos hermanos que estaban llenos de bondad. ¿Cuándo estaremos nosotros también como una iglesia llena de miembros que practiquen la bondad? No solo que la sepan, sino que la practiquemos. En este contexto, la palabra bondad se traduce del griego agasoune y efectivamente expresa la disposición de una persona para hacer buenas obras. Y esto me lleva al segundo punto. Es importante saber que las buenas obras impregnadas con bondad muestran nuestra fe. ¿Cómo usted muestra su fe? ¿Cómo usted muestra lo que usted cree a los demás? Cuando sus obras están llenas de bondad. Y voy a leer Efesios 2, 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados? Y la palabra clave es buena, porque también podemos hacer malas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿En qué anduviéramos? En las buenas obras. ¿Cuántos andamos en las buenas obras? ¿O cuántos ni siquiera andan en ninguna obra? En este texto, hermanos, nos enseña que toda persona salva va a producir buenas obras. Si usted realmente ha sido regenerado, regenerada por Cristo, consecuencia de aquello es buenas obras. Porque ya hay usted el fruto del Espíritu, que es la bondad. Si nos damos cuenta, Pablo deja bien claro que la salvación del alma no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesús. Pero esto no significa que no debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana, ya que hemos sido creados por Dios para andar en buenas obras. Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él, y de allí se vuelve importante que nos envolvemos nuestra actual conducta, porque ella es el reflejo de lo que tenemos dentro. ¿Cómo es su conducta? ¿Qué es lo que los hermanos y las personas ven en usted? Es lo que usted es por dentro.
Así es. Y voy a leer Lucas 6:45. Lucas 6:45. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo que somos por dentro es lo que reflejamos afuera. Jesús decía, así como es el corazón del hombre, así serán sus obras. Pueden ser buenas o malas respecto a cómo está su corazón. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones son engañosos. Las buenas impresiones que tratamos de dar no van a durar si nuestros corazones son engañosos. Hermanos, lo que está en nuestro corazón se reflejará en nuestro vocabulario, en nuestra conducta. Amado hermano y amigo, ¿cómo está su conducta actual? ¿Le preocupa a usted a los demás? ¿Usted se preocupa por los demás? ¿Somos de bendición a otros? ¿Es usted hoy de bendición a otro? Siendo generosos en nuestro trato, en nuestras actitudes, generosidad, bondad. ¿Está practicando esos frutos del Espíritu? ¿O espera verlos en otros solo para señalarlos? ¿O nuestra conducta está centrada solo en nosotros mismos? Y no permitimos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, porque nos centramos en nuestro propio yo. No permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, teniendo todos estos frutos, porque nos estamos centrando en nuestro propio yo, en mis asuntos, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, que dejamos a un lado la ventana o la puerta cerrada de nuestra vida para no ser como Jesús, ni menos caminar en el Espíritu de Jesús. Lamentablemente, muchas veces los no creyentes demuestran más generosidad que un cristiano creyente en Cristo. Lamentablemente es la gran verdad. Lamentablemente muchas veces los no creyentes demuestran más generosidad que un creyente en Cristo. Y ejemplo de eso es este templo. Gran parte de toda esta edificación fue por obra y gracia que Dios utilizó a un impío para dar una donación y hacer lo que está aquí. Así es, hermano. Y en tercer lugar, veamos un ejemplo de bondad en las Escrituras. Vamos a poner un ejemplo, ya que hemos hablado con la Biblia qué es la bondad y todo lo demás. Ahora vamos a poner un ejemplo de bondad. Como ya hemos visto, Jesús es el ejemplo por excelencia de bondad. También encontramos a un hombre como un buen ejemplo de bondad. Y ese hombre se llama Bernabé, de quien se da testimonio que era un hombre bueno. Y permítanme leer Hechos 11:24. Hechos 11:24. Amén. Porque era varón, no le escucho, hermano, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Miren esas cualidades. Varón bueno,
lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren, hermanos, la bondad de Bernabé era conocida, y aunque no se habla mucho de él en la Biblia, las Escrituras nos dan detalles de su conducta. Por ejemplo, vamos a hacer un breve recorrido de este personaje Bernabé bíblicamente. Miren, hermano, la primera vez que aparece en la Biblia lo vemos vendiendo una propiedad para sustentar a los pobres de la iglesia primitiva. Y voy a leer Hechos 4, 34 al 37. Hechos 4, voy a leer 34 y 37. Vamos a ver a este hombre, a Bernabé, vendiendo una propiedad para ayudar a las necesidades. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Y por qué no había ningún necesitado en esta iglesia que recién empezaba? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, no según su gusto, sino según su necesidad, que son diferentes. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lamentablemente esta parte de la Biblia muchos se lo ha malinterpretado. Pero no es así, hermano. Aquí notamos dos cosas de los primeros cristianos. En primer lugar, tenían un vivo sentido de responsabilidad de los unos con los otros. Veían una necesidad y no permitían que la tengan. La suplían. Y en segundo lugar vemos aquí, y esto despertaba en ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. No compartían porque se les impusiera, sino espontáneamente. Una comunidad, hermanos, una iglesia, no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir. Una comunidad, una iglesia, no es realmente cristiana cuando hay una ley que los obliga a sus miembros a compartir, no, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Cuando el compartir es algo que sale del corazón. Más adelante lo vemos a Bernabé ayudando a Pablo a incorporarse entre las filas de los cristianos porque desconfiaban en Saulo, y Bernabé fue el vínculo que atrajo a este hombre para que los demás apóstoles lo aceptaran y creyeran en el cambio de vida que Dios había hecho en él. Y voy a leer Hechos 29, 26 y 27. Hechos 29, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Se está refiriendo a Saulo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, es muy difícil cambiar de reputación, y la de Pablo, la reputación de Pablo era terrible entre los cristianos, y esa era una situación muy difícil para Pablo. Pero Bernabé, uno de los judíos convertidos, vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles. Los nuevos cristianos, hermanos, sobre todo los que tenían ciertas manchas en sus vidas pasadas, necesitan auspiciadores.
personas que los acompañen, que los animen, les enseñen y les presenten a otros cristianos y tratar de enrolarlos para que juntos en armonía sigamos creciendo espiritualmente. Procure, hermano, parecerse a Bernabé para beneficio de los nuevos creyentes. Posteriormente, ¿qué más vemos en Bernabé? Es enviado a consolar y animar a los creyentes en Antioquía. Y voy a leer Hechos 11, 22 al 24. Estamos haciendo un análisis de la bondad con este personaje Bernabé. Y ahora voy a leer Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces hay un avivamiento en esa iglesia y lo mandan a Bernabé para que vaya a darse cuenta si realmente eso era real. Y él se da cuenta que había un gran avivamiento espiritual ahí en esa zona. Bernabé nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Demostró una fe sólida, ministró con alegría, con bondad, con estímulos, y les enseñó lecciones acerca de Dios. Y mucha gente comenzó a congregarse más en aquella iglesia. Tome en cuenta, Bernabé, hermanos, cuando vea nuevos creyentes y piense en cómo ayudarles a crecer en su fe, tal como lo hizo Bernabé. Fue Bernabé quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico, que les dio Dios a ambos, convirtiéndose en un instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles. Y voy a leer Hechos 13, 1 al 3. Bernabé fue pieza fundamental en los viajes misioneros de Pablo. Y voy a leer aquí el primer viaje misionero de Pablo, Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia era de gentiles mayormente, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, ¿a quiénes? A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué cosa? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, hermanos, la iglesia apartó, dice, a Pablo y a Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos. Apartar, hermanos, significa separar con un propósito especial. Nosotros también, hermanos, debemos dedicar a nuestros pastores, misioneros y obreros cristianos para sus tareas, apartarlos, dedicarlos para eso. Podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros talentos para la obra de Dios. También podemos hacer eso. Pregúntele a Dios qué quiere que usted le dedique a Él. ¿Se ha preguntado eso? ¿Le ha preguntado usted a Dios qué quiere que usted le dedique a Él? Puede ser su tiempo, puede ser su profesión, puede ser su dinero, puede ser su trabajo. ¿Qué quiere Dios que usted le dedique a Él? Y leamos Hechos 15, 37 al 40. Hechos 15, 37 al 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahora aquí con Pablo, con Bernabé? Pablo y Bernabé tuvieron un serio desacuerdo sobre Juan Marcos, sobre el sobrino de Bernabé. Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado en su primer viaje misionero, pues entonces le hacía falta su lechecita, su cuartito bien abrigado, sin ningún problema, y que lo dejaran dormir hasta la hora que quería. Pero cuando se presentó el primer problema en el primer viaje misionero de Pablo, media vuelta a don Juan Marcos y los abandonó. Y voy a leer Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, estoy hablando del primer viaje misionero, pero Juan, apartándose de ellos, esta palabra apartándose es dejándolo, regresándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se fue donde la mamita, porque la mamita la extrañaba, entonces se regresó donde la mamita, don Marcos. Entonces, esta discrepancia entre Bernabé y Pablo originó que dos grandes predicadores, por el propósito de Dios aún en esa dificultad, encabezaran no un equipo evangelizador, sino ahora dos equipos evangelizadores, abriendo dos campos misioneros en lugar de uno. Dios utilizó esa discrepancia para duplicar la evangelización. Dios obra aún en medio de conflictos y desacuerdos, hermanos. Más tarde, Marcos llegó a ser muy útil en el ministerio de Pablo. Por tanto, uno puede ver con bondad cómo la bondad de Bernabé se manifestaba en sus buenas obras, al ayudar a los necesitados, apoyar a los débiles, alentar a los afligidos, instruir a los indoctos e inconstantes y compartir el evangelio con los perdidos. De esa manera, Bernabé hacía obra de la bondad. De esta misma manera, todos los cristianos, hermanos, debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras obras, las cuales son un testimonio palpable de que Jesucristo nos ha salvado. Y por esto Santiago decía que alguien que dice tener fe por sus obras y no lo acompañan, no puede afirmar tal cosa. Mejor es que por medio de nuestras obras testifiquemos nuestra fe. Pablo dice que no nos podemos salvar por las obras, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Así que somos salvos por medio de la fe, pero si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a actuar hacia los demás por medio de las obras. Obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe en Cristo. Las obras prueban de que realmente usted es un cristiano. Dios le demuestra bondad a toda la humanidad. Dios demuestra este principio del Espíritu de la bondad a toda la humanidad. Aunque el Señor tiene el derecho de destruir a los pecadores, es paciente y su bondad tiene el propósito de guiarlos hacia el arrepentimiento. Y voy a leer Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Miren, hermanos, la única razón por la que somos salvos es porque la bondad de Dios nos condujo al arrepentimiento y permitió que fuéramos salvos por medio de la fe en su Hijo. Una vez que hemos disfrutado de su gracia, también podemos ser bondadosos con aquellos que nos maltratan a diario. En ocasiones, la mejor manera para reaccionar ante los que nos insultan no es defendernos,
no es defendernos. En ocasiones, hermanos y hermanas, la mejor manera para reaccionar ante los que nos insultan no es defendernos, sino expresar una benignidad pacífica. Esto no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. La benignidad vence al desarmar al atacante y terminar la pelea con amor. Hermanos, ¿le da usted la misma atención a una persona importante que a una persona humilde? ¿Le da usted la misma atención a una persona supuestamente importante que a una persona humilde? ¿Es usted un estímulo para sus hijos, hermano en Cristo? ¿Es usted un estímulo para sus hijos? ¿Sus hijos lo quieren imitar a usted? Hijo, ¿eres cortés y amable con tus padres? Hijo, ¿eres cortés y amable con tus padres? Esposo, ¿eres gentil con tu esposa cuando te ven y cuando no te ven? Esposa, ¿qué haces cuando tu esposo llega cansado del trabajo? ¿Qué haces cuando tu esposo llega cansado del trabajo? Y hay otra pregunta más ahí. ¿Desea tu esposo llegar temprano a casa o prefiere llegar solo a dormir? ¿Cómo trata usted a su suegra, a su suegro? Algunos dicen feliz Adán que no tuvo ninguno. ¿Cómo trata a un hermano nuevo en el templo? Hermanos que ya tienen muchos años aquí, 10, 12, 8, 5, 6. ¿Cómo trata usted a un hermano nuevo en este templo? ¿Lo trata como un bicho raro? ¿Le anda huyendo? ¿O se porta con amabilidad, lo saluda, le muestra una sonrisa con hino y lo hace pasar y que se sienta cómodo? ¿O lo mira como un rival? Porque muchas veces ha pasado eso. Han venido hermanos nuevos y en lugar de atraerlos, los miramos como rivales. ¿Cómo debemos andar diariamente? ¿Cómo debemos andar diariamente? Como dice la Biblia, debemos andar en el Espíritu para que prevalezca Cristo en nosotros a través de la íntima comunión con Dios, el estudio de la palabra y la oración. Así debemos de andar. Procura el bienestar a los que nos rodean. ¿O solo piensa usted en su familia? Procura el bienestar de los que le rodean. ¿O solo piensa usted en su familia? No, primero mi familia. Si mi familia ya está bien y todo, ahí yo miro a los demás. Y voy a leer Gálatas 6, 9 al 10. No, yo no tengo que sentar acá, no. Vamos a leer Gálatas 6, 9 y 10. Ojalá que podamos hacer unos cuadritos de estos versículos y pegarlos en la sala, en las puertas, en los dinteles de las puertas y todo eso la Biblia de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Pongamos estos de acá también, los de Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, en toda oportunidad que usted se le presente, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí entendió bien este versículo, hermano? Es desalentador hacer continuamente el bien y no recibir ninguna palabra de agradecimiento o ver resultados visibles, y eso es totalmente desagradable, hermano. Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía hoy a nosotros a seguir haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su tiempo, dice, cosecharemos bendiciones. Hermanos, observa y expresa en palabras lo bueno que hay en otros hermanos, o eso es causa de envidia para usted. Observa y expresa en palabras lo bueno que hay en otros, o la envidia lo hace quedar calladito. Amado hermano, si ha sido áspero con su familia, pida perdón a Dios y a ellos. Pídale a Dios que le quite el hábito de la descortesía, del maltrato y de la gritería. Crea que la gracia de Dios es amplia para perdonar. Así es su bondad, la bondad de Dios. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Mantenga una relación directa e íntima con Cristo. Dios nos ama y con mucho tacto y delicadeza quita lo que no sirve para no apagar la llama de nuestro corazón. ¿Hacemos lo mismo que hace Dios con nosotros en cuanto al trato con los demás? ¿Está usted haciendo lo mismo que hace Dios con usted en cuanto al trato con los demás? Tal vez es usted amable con los de afuera, pero es áspero con los de su casa. Tal vez usted muestra una apariencia de bondad afuera, pero es áspero en su propia casa, con su esposo, con su esposa. Está viviendo una doble vida, es hipócrita, que se está poniendo una máscara de un buen religioso dentro de la iglesia, pero en su casa es un áspero. El Espíritu Santo es amable y gentil. Su comprensión es ilimitada. Él busca tener cámara de guía y comunión si se lo pedimos. Es una de las tres personas de la Trinidad. Él es compañero y desea nuestra amistad. Es paciente y suave. Nos derrama de su amor a cada uno de nosotros. Seamos bondadosos. Jesús nos enseña al contar la parábola del buen samaritano. Tenemos una gran enseñanza en la parábola del buen samaritano. No la voy a leer por el tiempo, pero el buen samaritano, libre de egoísmos, se detuvo en el camino, vendó las heridas y tuvo misericordia de su prójimo. Jesús nos dice al final de esta parábola, dice, y le preguntan los escribas y fariseos, ¿quién es el prójimo de este? El que tuvo misericordia de él. Y al final Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuánto tenemos misericordia del prójimo? Muchas veces tenemos misericordia de alguien importante o de alguien que nos está mirando, pero nos olvidamos de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. No tenemos muchas veces misericordia ni bondad con ellos. Pero en la iglesia somos los grandes espirituales.
La benignidad y la bondad no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario, conservar un espíritu dulce, benigno, en un mundo sin corazón como este, requiere ser verdaderos hijos de Dios. Extraordinaria valentía, determinación y compromiso con Dios para reflejarlo en acciones hacia los demás. Hermanos, no minimicemos el poder de la bondad, porque es fortaleza envuelta en paz, y en ella reside el poder para cambiar el mundo, para cambiar su hogar, para cambiar la iglesia. Oremos a Dios para que seamos hijos que caminemos guiados por su Espíritu y reflejemos su carácter por medio de este Espíritu, de esta característica, de este fruto del Espíritu, que se llama la bondad, que quede impregnada en nuestra mente y corazones, el trato que damos a los demás. Amén. Gracias al Señor por su palabra expuesta. Y ahora vamos a cantar el himno número 197, Siervos de Jesús. Ricos en maldad, fieles en la seremos, firmes, fuertes, hacen la bandera, grande nombre de madre. Prontos, bravos, hacen la consigna, marchando vamos a vencer. Cuán hermosos son los que sigamos, dichosa la madre camino. Luchando para sufrir sin cesar, guardas de hasta el fin. Firmes, fuertes, hacen la bandera, grande nombre de madre. Pronto, bravos, hacen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su cruz. Para siempre, él nos ama, él nos guiará a la luz. Firmes, fuertes, hacen la bandera, grande nombre de madre. Prontos, bravos, hacen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van a beber. Andemos en y vecindad, mano ganando del Redentor. Firmes, fuertes, hacen la bandera, grande nombre de madre. Pronto, bravos, hacen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Mientras cantamos el himno número 239, en tu cena nos juntamos. En tu cena nos juntamos, Señor, para celebrar tu pasión y tu muerte y en tu
grande amor, en tu grande amor pensar. Redimidos ya tenemos por tu muerte comunión. En el pan que recordamos, Dios es nuestra salvación. Salvación, salvación, Dios de nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre es eficaz. Por tu salvación perfecta esperamos ver tu paz. Ver tu paz, ver tu paz, esperamos ver tu paz. Por tu gracia congregados en tu paz y con amor. En espíritu cantamos a ti nuestro Redentor. Redentor, Redentor, a ti nuestro Redentor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, para leer los versículos del 23 al 32 y nos ponemos de pie, queridos hermanos. Vamos a hacer la lectura de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 23, ustedes el 24 y terminamos juntos en el 32. Amén. 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 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y juntos el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Oremos. Vamos a entrar en un momento de quietud personal en oración y voy después a orar. Soberano Dios y gran Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, estamos aquí como tu iglesia redimida, recordando en estos elementos simbólicos del pan y del vino, aquel sacrificio por cada uno de nosotros que no lo merecíamos, pero en su misericordia y en su gracia, usted se dignó darlos para nosotros. Señor, que lo podamos hacer dignamente,
Que este fruto del Espíritu de la bondad sea impregnado en nuestras mentes y corazones y podamos revertirlos en acciones hacia los demás. Señor, su palabra dice que si está en su voluntad obrar sanidad mediante estos elementos, usted lo puede hacer. Señor, oramos para que tú toques estos elementos y puedan ir en la sanidad de algún hermano, de alguna hermana. Es soberano, Señor, es soberano sobre todo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues entonces, hermanos, mientras los hermanos reparten el pan, cantamos juntos El himno número 274, Vagaba yo en la oscuridad. No soy luz, alguien mi alma hoy. No soy luz, alguien que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he seguido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. No soy luz, alguien mi alma hoy. No soy luz, alguien que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz en el encuentro en la paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. No soy luz, alguien mi alma hoy. No soy luz, alguien que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Y de pronto la gloria es mandante pura luz, y eternamente gozaré a causa de su luz. No soy luz, alguien mi alma hoy. No soy luz, alguien que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. hermano Borja, para dar gracias por el pan. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en lugar nuestro, Padre, para que en la cruz del Calvario diera toda su vida, todo su ser, tomando nuestro lugar y llevando nuestras culpas y todos nuestros pecados. Recordamos en esta mañana y tarde, Señor, el sacrificio vicario de Cristo, dando todo su ser, todo su cuerpo, Padre, para ser molido, vituperado y golpeado. Gracias, Señor, por llevar con vos todos nuestros pecados y nuestras enfermedades en ese cuerpo. Y por ello, Señor, tenemos la victoria en Cristo Jesús en esta mañanita. Amén. La palabra de Dios dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos juntos, hermanos. Amén. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos. Himno número 290. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo?
la santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Es el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Es el Señor la cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Y eres el día tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Eres el salvo por nace su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo por gracia en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hermano Mosquera, va a dar gracias por el vino. Señor, te agradecemos por el sacrificio que hizo tu Hijo amado, Señor Jesús, en la cruz, en el monte Calvario, derramando toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de nuestra profesión de fe y que tu Santo Espíritu nos llene para que en todo momento te glorifiquemos con nuestros actos y nos mostremos siempre bondadosos. Muchas gracias por el gran sacrificio que lo has hecho a favor nuestro. En nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, que vamos juntos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran las copas vacías, cantamos El libro número 73. Cristo viene.
En la cruz muriendo, yo su alma bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes impones. Ven al Señor, ven ya venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh si vendrá. Las espinas del despecho a nosotros se verán hechos, ya la caña será muerto, ellos se lo dije. Ven al Señor, santos y luminosos, ángeles majestuosos, y vendrá, oh si vendrá. Vaya el que no ha ido a Jesús de recibir la ropa santa regalada para bodas adornadas. Ven al Señor, a su encuentro pero esposa es tu hora más dichosa. Si vendrá, oh si vendrá. Cristo viene, eso es cierto, porque así está escrito, siempre queda su promesa por lo suyo y a veces. Ven al Señor, ya en aquellos que han dormido, en uno solo se ha perdido. Si vendrá, oh si vendrá. Soberano Dios y Padre eterno, aquí está tu iglesia redimida. Señor, oramos para que vivamos siempre reflejando los frutos del Espíritu en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro hablar. Señor, que seamos personas en integridad, que nadie pueda señalarnos, y si no señalan, no les puedan creer. Señor, gracias por habernos permitido recordar tu gloriosa venida a esta tierra mediante los elementos simbólicos del pan y del vino. Y oramos, Señor, para que tu iglesia comience a vivir un despertar espiritual grande y poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Protección será su gracia siempre.